Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar con el congresista Agustín Molina Martínez. Él es, vamos a hablar sobre el balance de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, la cual él preside, y vamos a hablar de ciertos temas, de ciertas leyes que se han dado. Una de ellas, por ejemplo, sobre el tema de las aerolíneas. ¿Alguna vez, por ejemplo, usted ha tenido problemas con una aerolínea? De repente, ha comprado un pasaje ida y vuelta y al final no usó el de ida y no pudo usar el de vuelta. Vamos a hablar sobre estos temas con respecto al tema de las aerolíneas con el congresista Agustín Molina en la primera parte del programa. En la segunda parte vamos a hablar con el señor Jesús Martínez. Él es vicepresidente del International Project Management Association y vamos a hablar sobre escasez de energía en el sector minero. Vamos a hablar sobre las consecuencias que podría eventualmente tener para este sector la escasez de energía, y en general también vamos a hablar de lo que implica la gestión de proyectos. Y en la última parte del programa vamos a hablar con Edmundo Villacorta, él es socio del estudio Navarro, Sologuren, Paredes Grey, abogados, y vamos a hablar sobre un tema, bien importante, sobre todo en los últimos años, donde la construcción ha venido aumentando, ha sido uno de los principales sectores que ha permitido, o empujado también en cierta forma el crecimiento del PBI, y es la situación de los trabajadores del sector de construcción civil. Vamos a hablar sobre la importancia de la creación de un registro nacional de trabajadores de construcción civil. Sabemos todos que existe en este sector, pues, sobre todo a la hora de hacer construcciones de edificios nuevos, etcétera, han existido varios problemas en el sector con respecto a eventualmente, temas de cupos o eventualmente inclusive grescas que han implicado, pues, probablemente inclusive hasta paralizaciones o hacer mucho más complicado el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Así que vamos a hablar sobre este tema en la tercera parte del programa. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y le damos la bienvenida al congresista Agustín Molina Martínez. Él es presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, y vamos a hablar sobre el balance de esta comisión en este periodo. Buenas noches, congresista Agustín Molina. Buenas noches y agradecido por esta invitación que usted me hace. Estoy a disposición de las preguntas. Antes de empezar con el balance, me gustaría aprovechar que usted está acá para que nos haga un breve comentario sobre lo que ha sucedido en el Congreso. Creo que es importante que todo el mundo un poco entienda cuál es, valga la redundancia, cuál es la importancia de lo que ha sucedido ayer, sobre todo en lo que nos atañe en el tema económico, con los tres directores del BCR, y por otro lado también con el Tribunal Constitucional, porque finalmente el Tribunal Constitucional impacta en la seguridad jurídica de cualquier, actividad económica que se pueda desarrollar en el país. Efectivamente, mire, esto era una prioridad, la elección del Tribunal Constitucional, por cuanto justamente cuando un Tribunal Constitucional que ya está en agonía, que ya está por morir, porque ya prácticamente ha vencido, ya fuera de los plazos, ha emitido una resolución de suma importancia, en realidad una resolución que afecta a la economía del país. Estamos hablando de una resolución que obliga a los bonos agrarios a que el Estado tenga que restituir estos bonos agrarios. Más o menos un estimado de 4.500 millones le perjudicaría al Estado, a las arcas del Estado, para que se pueda restituir esas deudas de bonos agrarios. Entonces, era una prioridad la elección del Tribunal Constitucional para que no se siga emitiéndose este tipo de resoluciones que afectan a la integridad del país. Pero el Estado tenía esa deuda en realidad, o sea, claro, definitivamente afecta al erario, sí, definitivamente afecta a nadie, obviamente le gusta que le tomen plata de las arcas, pero, todas las deudas se tienen que cumplir. Eventualmente, la forma de cumplirse las deudas puede ser en 1 año, en 2 años, en 20 años, lo que fuere. Debería haber un esquema claro de pago, y no solamente el tema de reforma agraria, sino en general todas las deudas que tiene, inclusive la del FONAVI y muchas otras para deuda interna que se tiene, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, mire, la elección del día de ayer se llevó a cabo de todas maneras, porque esto ya era una decisión de todos los portavoces políticos de las diferentes bancadas. Y bueno, se llevó en forma normal, porque nosotros como bancada de los diferentes partidos asumimos una responsabilidad para consolidar esa elección. Eso es lo que se hizo. Entonces, creo que, resumiendo, para mí ha sido una buena elección. El Tribunal Constitucional
solo con algunas objeciones, que hoy día salieron unas noticias en el sentido de la elección de la... Bastante objeción. Ya, de la señora Freitas. Para el cargo de defensora del pueblo. Defensora del pueblo. Y también un cargo del Tribunal Constitucional que está seriamente cuestionado. Bueno, ya creo que se han manifestado algunas bancadas en el sentido de que hay posibilidad de que se pueda organizar una nueva elección solamente de esos funcionarios que están cuestionados. Y yo creo que es importante en todo caso que lo evalúen porque ustedes, señores, digamos, usted es congresista, representante del Partido Nacionalista, es importante en todo caso que nosotros como ciudadanos sintamos confianza y esa confianza es vital para hacer negocios, vital para que los trabajadores confíen en el Estado, para que los empresarios confíen en el Estado, para que se entienda que efectivamente no se va a vulnerar ningún derecho. Y si es que se puede, desde el Congreso, pueden ustedes volver a evaluar los temas, sería muy importante, porque finalmente se tiene que lanzar una señal clara de que debe existir confianza, y esa confianza, por lo menos ahora, hasta el día de hoy, digamos, se ha resquebrajado, y eso es importante sobre todo porque el impacto en la economía del factor confianza es vital. Así es, efectivamente, tiene toda la razón. Es verdad que todo proceso judicial, cuando entras en un conflicto jurídico, la última instancia a poder acudir es el Tribunal Constitucional. Así es. Y yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que ser personas intachables, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, yo creo que ojalá que todavía haya esa posibilidad de poder sustituir a esos funcionarios que están cuestionados. En todo caso, lo importante, independientemente de poner nombres, porque tampoco este no es un programa político, el punto simplemente que quería poner en discusión en la mesa es que creo que es vital el hecho de que las personas, todos los ciudadanos confíen, y en realidad lamentablemente a este punto esa confianza se ha perdido y eso nos podría ocasionar eventualmente algún problema en el futuro, en los próximos meses, porque la confianza al debilitarse, al no saber si de repente va a pasar o no va a pasar, algún tipo o no se va digamos, a poner como inconstitucional algún tipo de ley o alguna norma, podría ocasionar algún tipo de problema que esperemos todos que no suceda, ¿no? Por el bien del país al final. Lo importante no son los partidos políticos, sino al final es el país. Y por otro lado, con respecto al BCR, que creo que ahí ha habido un poco más de consenso, ¿no? No ha habido objeciones, absolutamente nada. Yo creo que tienen todas las atribuciones como para asumir esa responsabilidad. Pero yo quiero reiterar en el Tribunal Constitucional, un tribunal, como le decía inicialmente, en agonía, quería dársele un respiro artificial. Eso es lo que preocupa. Y en esas condiciones el tribunal emita resolución como el pago de los bonos, no era adecuado y no era momento. Esto debía dejarlo ya a este nuevo tribunal, que lo analicen en forma adecuada. Y por supuesto, como usted dice, tiene que pagarse la deuda, ¿no? Pero seguramente ha habido algunas presiones de parte de grupos económicos muy fuertes, porque usted sabe que uno de el mismo presidente, cuestionado por haber sido funcionario de una de las empresas bancarias más grandes del Perú, el de la BCP. Entonces, eso es nuestro punto de vista. No, sí se entiende definitivamente, y no es que probablemente, y lo comentamos la semana pasada con un representante de los tenedores de los bonos agrarios, no es que obviamente la mayoría de gente que son tenedores actuales de bonos agrarios, digamos, tengan poca plata, es decir, al contrario. Pero eso no implica, obviamente, que las deudas no se honren. Las deudas se tienen que honrar. No importa, finalmente, si la deuda es alguien con mucho dinero, con poco dinero, o digamos, clase media. Lo importante es la señal que se le da al mercado. Y así como se cumple con unos, se tiene que cumplir con otros, se tiene que cumplir con todos. De la mejor manera, probablemente. No, obviamente, todo en un solo año. Es complicado, no vas a impactar la caja. Pero la señal es importante. Es como que, digamos, el padre de familia le enseña a su hijo bueno, ¿sabes qué? No hay ahorita, así que dile simplemente que no estoy y no paguemos. No, o sea, hay que enseñar. Por último, bueno, reestructura la deuda, consolida, siéntate en la mesa, negocia, pero se tienen que pagar las deudas al final. Ahora, solamente para cerrar el tema del BCR, del Banco Central de Reserva, creo que en todo caso era importante porque ya veníamos meses y meses y meses sin tener estos tres directores del Banco Central de Reserva y hasta donde yo entiendo van a seguir la misma línea que Julio Velarde, que el presidente del directorio del BCR. Así que eso entiendo y no sé, dígame usted,
si es que efectivamente va a tratar de mantener una estabilidad que el BCR, o digamos, o el papel que el BCR ha mantenido durante los últimos meses, que por lo menos ha dado bastante confianza en la forma que se ha estado manejando el tema monetario en el país. Yo creo que sí, creo que ha sido una excelente gestión del presidente del BCR. Se va a seguirse la misma línea y los funcionarios que han sido elegidos son personas muy honorables, intachables. Entonces no ha habido objeción, no hay crítica, no hay absolutamente ningún cuestionamiento ni de la ciudadanía ni de los grupos políticos dentro del Congreso. Entonces eso, bueno, la línea va a ir muy bien, y como muestra de eso es de que la economía del país está muy bien. En estos momentos creo que seguimos manteniendo el nivel de crecimiento adecuado, y bueno, fruto de esto es la atención prioritaria a la gente más necesitada de las comunidades campesinas, proyectos de inversión, proyectos de electrificación, de agua, desagüe. hay un montón para hacer en el país. Es infinidad. Y este gobierno del presidente Ollanta está haciendo un trabajo sin distinción de tinte político. A pesar de que los gobiernos locales, municipales, son de otras tiendas políticas, pero eso no toma en cuenta. Lo importante es darle la atención a esa gente que necesita para reducir esas brechas de desigualdad. Congresista, vamos al tema del balance que tanto nos interesa de la Comisión de Defensa del Consumidor. ¿Cuáles son los principales proyectos que han salido en la comisión y de qué manera van a afectar al público que nos está mirando y cómo lo va a afectar en su vida diaria? Bueno, dentro de la gestión bajo mi presidencia de defensa del consumidor, hemos aprobado 2 leyes importantes. ¿Cuáles son? Son leyes ya vigentes, ya promulgadas por el presidente de la República. Una consiste en la alimentación saludable de niños y niñas menores de 16 años. Esta ley tiene 2 aspectos. Uno es la protección de la salud a los niños y niñas, y el otro es la promoción. La protección de salud justamente consiste en que los niños se exceden en el consumo de grasas, de bebidas con mucho contenido de azúcar, sodio, etc. Y la otra parte, la promoción, consiste en que esta ley obliga a los centros educativos para que puedan instalar comedores para los escolares, pero a través de comidas o alimentos saludables, nutritivos, más que nada provenientes de nuestras serranías, como es, por ejemplo, hoy se está publicitando y se viene embanderando uno de los proyectos importantes, que es la quinoa, con bastante cantidad de 28% de proteína, que sustituye a una serie de productos alimenticios. Entonces, este es un proyecto que ha sido promulgado por el presidente de la República, el señor presidente Ollanta Humala, y esto creo que ha beneficiado a muchos niños y niñas que tienen problemas ya de obesidad, de sobrepeso, justamente por el problema de ingerir alimentos con exceso cantidad de dulces, ¿no?